Hoy terminamos el ciclo de programas que hemos destinado a hablar sobre la contaminación lumínica. En esta segunda parte queremos reiterar nuestro propósito, que no es otro que hacer una contribución a la protección de las observaciones astronómicas, y por eso también en esta parte nos referiremos a la nociva luz azul. Recordemos algunos contenidos que ya hemos puesto. En primer lugar, el espectro de luz visible es aquella parte del espectro electromagnético que nuestro ojo puede percibir y que se traduce en los colores que conocemos. Ahora, el espectro electromagnético, recordemos, es la gama completa de todos los tipos de radiación compuestos por campos magnéticos y eléctricos y que se manifiestan a través de ondas. Una representación gráfica de la distribución de la intensidad de la radiación electromagnética es emitida o absorbida por una sustancia en función de la longitud de onda o la frecuencia de dicha radiación. Recordemos que hay distintos tipos de longitud de onda, cortas, largas. Precisamente el rango de las longitudes de onda se sitúa entre los 380 a 780 nanómetros. El ojo humano percibe cada longitud de onda como un color diferente. En esta lámina tenemos precisamente el espectro de luz visible y todos los colores que nuestro ojo puede percibir. Recordemos también que estas longitudes pueden ser apreciadas o observarse a través de un prisma o en aquellos días de lluvia en que podemos también apreciar un arco iris y en cuyo caso, ¿no es cierto?, nuestro ojo es capaz de ver todos los colores. Veamos entonces la luz azul. Como señalé, la luz azul forma parte del espectro de luz visible. Un paréntesis, la luz azul, recordemos también, puede tener efectos nocivos específicamente en la salud humana, ya sea en la piel como los ojos. En este último caso, las manifestaciones más frecuentes son de irritación ocular, cansancio, falta de concentración. Hemos dicho también que la luz viaja. En efecto, la luz se transmite a través de materiales en el vacío, puesto que es, como también dijimos, una forma de radiación. La partícula elemental asociada a la luz se conoce como fotón y como tal se comporta a la vez como materia y como onda. La dispersión de la luz se conoce como la dispersión de Rayleigh, que es la dispersión de la luz visible o de cualquier otra radiación electromagnética a través de partículas. Una manifestación de esta dispersión es el enrojecimiento que apreciamos en las puestas de sol, por ejemplo, o en el amanecer. Ahora, la dispersión de la luz se produce cuando la luz precisamente viaja a través de sólidos y fluidos transparentes, pero se ve también con mayor frecuencia en los gases. Y esta dispersión precisamente de la luz solar en la atmósfera es la principal razón por la cual apreciamos el cielo de una tonalidad azul. En el caso de la luz azul, esta, al tener una longitud de onda corta, se propaga con mayor facilidad en el espacio. La luz viaja principalmente a través de aerosoles que se encuentran presentes en la atmósfera. Ahora, en esta última parte nos centramos en dar respuestas a preguntas que ustedes nos han hecho llegar a través de nuestro fono WhatsApp, el más 569 5662 1600, que está por supuesto disponible, como también las consultas que llegaron a través de nuestro mail contacto@smartchannel.cl. Bien, veamos. Una de las preguntas que recibimos fue si la luz blanca emite luz azul. Y la respuesta es que sí, las luces LED efectivamente, en el caso de la blanca, emiten luz azul. Ahora, ¿por qué las luces LED blanca se dice que son contaminantes? Al emitir gran cantidad de luz
azul hacia el hemisferio, hacia el espacio, se producen diversas consecuencias. Ya hemos conversado antes que respecto al ciclo biológico, tanto de la vida silvestre como en el caso de la salud humana, esta impacta en distintos niveles, pero principalmente en la alteración del ciclo circadiano, que es el ciclo que nos permite, ¿no es cierto?, disponernos a dormir con un buen sueño. Pero también, y lo reiteramos, porque esta luz azul tiene un gran impacto en la observación astronómica porque provoca contaminación del cielo nocturno. Otra pregunta era, ¿cómo funciona el LED blanco? Bueno, el LED blanco es una ampolleta que tiene una forma, digamos, particular, pero en definitiva es un diodo emisor de luz, ¿no es cierto?, que está revestido de ciertos semiconductores y al pasar por la corriente eléctrica generan, ¿no es cierto?, su encendido. La luz blanca se puede generar o estar presente, sea porque a esta luz se le reviste de una capa de distintos compuestos de fósforo, que son capas que reaccionan a la luz azul y comienza a iluminarse. Pero también está presente en forma natural, ¿no?, siendo la luz solar considerada blanca, desde la cual también se obtiene la luz azul. Se considera blanca, no obstante que en realidad tiene un ligero tono amarillo. ¿Existen las luces blancas? Claro que sí. Y en definitiva es una combinación de todas las longitudes de onda visibles, de todos los colores del espectro visible. Ahora, la luz blanca, su flujo lumínico se torna azul cuando se dispersa en la atmósfera terrestre. Y esto, aunque pueda resultar algo difícil de entender, la luz viaja porque en el ambiente hay partículas de polvo, etcétera, y esa luz al moverse estos objetos, reflejan aquella luz. En esta lámina tenemos una comparación de la luz blanca versus la luz ámbar, o si prefieren, la luz fría versus la luz cálida. El color o la temperatura de color de la luz se expresa en Kelvin, en una unidad que se llama Kelvin, y que mientras menor sea, menos blanca, menos fría es. Y esta escala, digamos, extrae también de la comparación de su luminancia respecto del ambiente al día a día, digamos. O sea, representa la equivalencia respecto de determinada luz a determinado horario del día. Hay varios tipos de luz blanca, pero principalmente la más conocida es aquella que llamamos luz blanca intensa, que tiene un rango de 3300 a 4100. Es una luz muy fría, muy blanca y que además, como ya les mencioné, representa cierta luz natural a cierta hora del día. Hay un tipo de blanco como el nítido que supera los 4200 y llega a los 6500, que una cuestión importante. ¿Cómo señalamos? La luz también blanca viene o la emite el sol. Y como ya comentamos, también en los focos de LED, luminarias LED, pero en la mayoría también de las pantallas de los dispositivos que utilizamos diariamente, en el celular, tablet, televisor, etc. Cuando en Chile se comenzó a instalar o a hacer recambios de luminarias digamos, a nivel público, de la iluminación pública, que como sabemos está a cargo de las municipalidades, se incorporaron una gran cantidad de fuentes frías que iban desde los 4000 a los 5000 o incluso más Kelvin.
Esto comienza en el año 2015 como un plan piloto en San Clemente, una localidad de la séptima región. Atendido a que el efecto lumínico era muy impactante, pues implicó el recambio de antigua iluminación de sodio o vapor de sodio. Luego se optó por una iluminación menos fuerte, por decirlo de alguna manera más clara. Y por eso luego las licitaciones tenían como un techo hasta los 3.000, 3.500. Pero hoy las tecnologías permiten contar con LED ultracálidos o ámbar, perdón. Hoy día estos aparatos, en definitiva, son lo equivalente a las antiguas lámparas de sodio de baja presión. Esa ampolleta, esa luminaria, ¿no es cierto? Esos focos que tardaban, no sé, 3, 15, 5 minutos en encenderse completamente. Y que a nivel de consumo eléctrico era muy bajo, pero de muy mala calidad, entre comillas, lumínica. Y de ahí que se empezó a adoptar el LED. Hay otras opciones también que se han usado como solución, digamos, para aplacar el efecto de la luz blanca. Y es revestir la luminaria blanca existente de una capa de fósforo que asemeja, digamos, el color ámbar. A ver, esta experiencia se ha usado con la plaza de Pisco Elqui de la comuna de Peguano, en que observatorios aportaron el recambio de las 37 luminarias, en este caso faroles de la plaza, por una pantalla que se le aplicó más o menos de tipo, para que se entienda, una especie de filtro de celofán que se adhería, ¿no es cierto?, a la luminaria, en este caso faroles, y que eso hacía el cambio de blanco a ámbar. En esta fotografía que le estoy mostrando, precisamente hay una comparación de cuando estuvimos en aquel tiempo en el antes y el después de la iluminación de esa plaza. La primera lámina evidentemente corresponde a aquella que tenía originalmente y que eran LED blanco, y el cambio que se produjo posteriormente a una tonalidad ámbar o cálida producto de la aplicación de estos filtros que le he comentado. De ese modo se logró, ¿no es cierto?, bajar de una luz sobre 4000K a 2200, 2500. Bien, espero haber sido claro y en realidad este es un repaso que queríamos hacer antes de que nuestro amigo, gran conocedor de estos temas, Santi Capella, nos ilustre con sus conocimientos mucho más acabados y nos enseñe algo más de las luces blancas y azules. Les invito entonces a disfrutar de esta interesante charla que hemos tenido con Santi y que también espero sea de mucha ayuda para quienes se interesan en estos temas. Y por cierto, los dejo invitados a enviarnos sus consultas tanto al WhatsApp más 569 56 62.600 como al mail contacto@smartchannel.cl. También los dejo invitados a quienes quieran compartir con nosotros y para una posterior conversación sus sueños, sus proyectos, sus emprendimientos, contarnos qué es lo que necesitan o podrían llegar a necesitar. Durante el próximo mes les contaremos sobre nuevas secciones, y una de ellas se orienta precisamente al tema de cómo atraer inversión en tecnología. Lo espero entonces en un próximo capítulo. Hasta pronto.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Gusto de tenerlos nuevamente en Smart Chat, en nuestro canal sobre tecnología, medio ambiente, contaminación lumínica, entre otros temas. Hoy terminamos la última parte del capítulo dedicado precisamente a la contaminación lumínica, en especial en Chile, puesto que, como ya hemos señalado anteriormente, está vigente desde el mes de octubre una nueva norma regulatoria de todo lo que es el alumbrado tanto público como privado en vista de conseguir el objetivo, que no es otro que preservar no solamente la oscuridad de los cielos, sino que también la biodiversidad y, por cierto, también la salud. Hoy nos acompaña un buen amigo, un gran anfitrión. Nos vimos hace poco, unos par de meses atrás. Gracias a él pudimos acceder a un importante material que obtuvimos de visitas de empresas grandes de España en iluminación que en los próximos capítulos esperamos compartir con todos ustedes. Bueno, aquí está Santi Capela. Hola Santi, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes aquí. Supongo que mediodía ahí. Estamos a pocas horas de la Navidad, así que Sí, 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 ya sí. tú tienes Ya menos que tengo, nosotros acá. exacto, exacto. Ya tengo la mesa medio a punto Ah, y bueno, pues, estamos solo dos hoy porque mis hijos están por Europa y nos veremos a final de año. yo, Pero muy bien. Santi, nos conocemos ya hace un buen tiempo, desde que tú estabas en Ignalite. Eh, Ujú. Tú eres diseñador en iluminación y tienes una larga trayectoria también como técnico en iluminación. Pero cuéntanos tú, tus últimos, tu trayectoria profesional en el rubro. Bueno, como ya tengo una cierta edad, como se va viendo, me centro en la parte de iluminación que arranca en el año 2011, cuando la empresa con la que he tenido una relación más larga, porque empecé en el año 90 y he ido participando de diversas empresas dentro del grupo, es el grupo Fluidra, y dentro de él he estado en la empresa Sacopa, para poner en marcha el tema de iluminación vial, focalizado en la divulgación y promoción de la iluminación respetuosa con el entorno basada en el LED PC ámbar. Eh, Ahí mismo, pues en estos 13 años que han transcurrido, le di nombre a la marca, que es el Ignea Light. Como estábamos en una zona volcánica, pues me basé en el nombre de las rocas ígneas, que es en latín ignis es fuego. Y como son muy de aquella zona, pues de ahí salió el Ignea Light. En estos 13 años he tenido la suerte de colaborar y aprender de magníficos técnicos, físicos, astrofísicos, ingenieros, hasta instaladores que tenían inquietud por hacer bien las cosas, de manera que al tiempo que promovía los buenos usos en iluminación adquiría y ampliaba mis propios conocimientos. Este año 24, y por razones de objetivos empresariales, Sacopa y Fluidra se centraron más en otros temas que el propio de la iluminación o de lo que yo podía aportar en iluminación. Y he comenzado una nueva aventura en Benedito Fauré, que es una empresa de iluminación, sobre todo arquitectónica, pero también abarca bastantes sectores. Lo que pasa es que viene más centrada del mundo de la arquitectura. Y ahí estoy en la oficina técnica como responsable. Más o menos este sería el resumen de estos últimos 13, 14 años. Eso te queda cerca, bueno, camino a Barcelona, ¿verdad? Desde donde tú resides. Y, Sí. bueno, de hecho resido a 150 kilómetros de Barcelona, pero el trabajo está de camino a Barcelona, aquí a 80 kilómetros de aquí. Bueno, son 40 a 50 minutos de camino sin problema. Y es un buen sitio. Santi, he recurrido a tu infinita bondad para que me ayudes a salir de un embrollo en el que me metí solo.
Pues sabes que en Chile estamos promoviendo el buen uso de la luz, sobre todo por el tema de la contaminación lumínica. Y diversos textos, diversos estudios refieren a la luz azul como la gran causante de esta contaminación que afecta especialmente las observaciones astronómicas. He leído bastante, son temas bastante técnicos, pero en simple, ¿cómo podríamos explicar qué es la luz azul? A ver, lo que hemos de entender, la representación gráfica del espectro de la luz visible a los humanos, del espectro electromagnético de esa luz, nos da se representa en un sistema de ondas móviles. La luz blanca, la luz más común, tiene dos crestas en esta representación de ondas móviles, una en 440 nanómetros y otra en 590 nanómetros. Las primeras son ondas cortas, las segundas ondas medias o largas. Y hay un efecto físico que está definido como esparcimiento de Rayleigh, que hace que las longitudes de ondas cortas, la luz azul, son las que presentan más intensidad en ese esparcimiento de Rayleigh en la atmósfera. Ese fenómeno describe el color azul del cielo en las horas centrales del día. Y recalco, en las horas centrales del día. ¿Por qué? Cuando va atardeciendo, vemos el sol anaranjado hasta que prácticamente se oscurece, ¿no? Y por la mañana, a la salida del sol, lo mismo, sale un sol más anaranjado y enseguida que sube, se vuelve blanco. Esas diferentes tonalidades son los que nos marcan los ciclos. En cuanto al LED y la iluminación, para entender el concepto de luz, utilizamos ese espectro visible. Y en cuanto a su importancia, en cuanto a la afectación del entorno y a la vida de las personas, debemos tener en cuenta que toda la vida en la Tierra se basa en el ciclo día y noche, es decir, luz y oscuridad. Nuestros organismos, y me refiero a cualquier organismo, con escasas excepciones en la vida abisal o en el subsuelo profundo, se valen de esos ciclos para prosperar y sobrevivir. En el caso de los humanos tenemos definidos los llamados ciclos circadianos que, basados en la iluminación ambiental, regulan nuestra biología mediante la secreción de hormonas. Por ejemplo, la principal en este caso sería la melatonina, que nos lleva hacia el sueño para tener un descanso que es reparador, que restauramos nuestro sistema celular y otras acciones en el tiempo de sueño. Romper ese ciclo afecta a nuestra secreción hormonal, afecta a nuestra bioquímica. En este ciclo, el espectro de la luz natural varía según el horario, como he dicho antes, siendo una carga alta de azules la correspondiente al periodo de mañana a mediodía, con descenso de azules e incremento de anaranjados o rojos a medida que avanza el crepúsculo. Nuestros fotorreceptores así lo perciben. Y digo los fotorreceptores porque no hace falta que tengamos ni siquiera los ojos abiertos. Detectamos que es de día incluso a través de nuestro cuerpo. Eso es la importancia que tiene. Por ello, la incorporación de emisiones altas de azules fuera del horario dificulta la correcta función del cuerpo por la alteración de las correspondientes secreciones hormonales, especialmente, como decía, la melatonina. Esa es la importancia que tiene la luz azul. La luz azul, Santi, se relaciona o se vincula con los LED que llamamos fríos o LED blancos, en contraposición a lo que conocemos también como los LED ámbar o cálidos, ¿no? ¿Por qué se dice que la luz o los LED blancos contienen una mayor cantidad, un mayor porcentaje de luz azul? Mira, de hecho, la luz blanca brillante, es decir, la luz de mediodía solar, también tiene esos picos de luz azul. En esa hora central del día nos interesa a todos tener una ración de luz azul. De hecho, incluso en los países escandinavos o más nórdicos, donde la noche
puede ser prácticamente total, es decir, las 24 horas, tienen lo que llaman bares de luz, donde instalan una iluminación de 4.000 o 5.000 Kelvin, de manera que te encarguen esa ración de luz azul que necesitan, porque el cuerpo lo pide. Pero no hay que perder de vista lo que decía antes, que fuera del horario establecido, ¿no? Como todos los tantos productos químicos, no es el producto, es la dosis, pues hay que recibir la dosis cuando toca. El caso es que el LED que conocemos como LED de potencia, que es el que ha permitido desarrollar iluminación LED, siempre es un LED azul. Se basa en el LED azul, que es el que más rendimiento lumínico, lumen vatio, consigue. Recién ahora se están consiguiendo otros colores de LED, digo colores básicos, lo que el diodo emite a partir de cero. Pero bueno, lo importante es que todos los LEDs blancos o incluso ámbar provienen del LED azul. ¿Cómo se vuelve cálido o hasta ámbar ese LED? Pues en cada diodo se cubren unas capas de fósforo, en principio, que cuanta más capas pones, más reducimos la temperatura, sí, la temperatura del LED. Eh, entonces, a lo que iba, al principio del uso de los LEDs, como más capas era más coste, se utilizaban LEDs con un blanco muy azulado porque se ponían menos capas de fósforo. Y eso Ok. eran los iniciales LEDs, que eran de 5.000 o 6.000 K. Se ha ido detectando el factor de riesgo que representa ese exceso de azules y entonces, hoy en día, en Europa sobre todo, ya se ha ido instaurando la idea de que la luz pública, la iluminación pública, no puede exceder los 3.000 Kelvin y es preferible que esté en 2.700, 2.200 o incluso ámbar, que viene a ser 1.800 Kelvin. Sí, a propósito de esto, Santi, como sabemos que la luz blanca contiene azul, ¿no es cierto? Y que no es posible eliminarla. Y considerando además que el ámbar es una modificación, transformación del LED blanco, hoy día en España en general, ¿qué porcentaje de azul contienen los LED blancos y los LED ámbar? Más o menos. Sí, sí, es aproximado. A partir del descenso que te he comentado, que Ujú. estamos fijando 3.000, 2.700 o 2.200 como la iluminación pública a instalar. De hecho, en Francia ya está totalmente prohibido superar los 3.000 Kelvin. He revisado y, si no me he equivocado, los porcentajes de luz azul han ido bajando hasta un 7, hasta un 5% en el caso del 2.200. Perdón, del 2.700 y Ujú. del 3.000, un 7 y un De 5%. acuerdo. En el caso del 2.200, quiero recordar que está entre aproximadamente el 2%. Bien. Y quedan ahí. Están bastante reducidos, pero existen, evidentemente. Sí, bueno, en Chile la norma de aplicación general que no sean zonas protegidas rebajó el porcentaje de un 15% en la normativa anterior a un 7% hoy y a un uno por Ujú, ciento en estas zonas de protección especial. Lo que, exacto. lo que aparentemente es, al menos en el 7% de aplicación general, sigue siendo un porcentaje bastante alto. Claro, Por otro lado, como tú explicabas, entonces va existiendo otro tipo u otros modelos de LED. Por ejemplo, partíamos con el blanco puro, luego, como tú bien explicaste, el ámbar con aplicación de fósforo, etcétera. Y también entiendo que, no sé si ya estará a la venta, pero entiendo que había como un proyecto para hacer un LED blanco ámbar, ¿sí? O algo así. bueno, te explico, sí. Los 2.200 es un color que llamaríamos súper cálido.
Es decir, realmente comparas un 2200 con un 3000 o un 4000, como es el 4000 es muy usual, o 4500, y el 2200 se ve prácticamente naranja, se ve casi ámbar. Aunque comercialmente se decidió llamarlo Amber White, Sí. es decir, como un ámbar blanco, ¿no? Ujú. Ese sería el 2200. Cuando miramos el espectro del Amber White, el pico de los azules está entre el 1 y el 2%. Es decir, tiene un pico que sobrepasa Claro. bastante el del ámbar, el PC ámbar. El PC quiere decir Phosphor Converted, es decir, es la inclusión del fósforo hasta el punto de volverlo ámbar. ¿Vale? Aquella capa que decíamos inicialmente, aquí se han utilizado fósforo con otros componentes que tapan prácticamente del todo la emisión de los 440 nanómetros. Está en torno al 0,5% o por debajo. Wow. Es decir, el máximo de porcentaje que tiene el LED PC ámbar, insisto, PC ámbar no es lo mismo que 2200, ¿eh? Pues el de ámbar está por debajo del 0,5%. Mira, te comenté hace unos días atrás cuando conversamos sobre, no una polémica, pero sí un cierto reclamo, ciertas observaciones de algunas autoridades locales por esto de que la luz ámbar o amarilla pareciera ser estéticamente no muy bonita y sobre todo eh, no ilumina lo suficiente si pensamos en materia de seguridad pública. Eh, no sé qué te parece a ti eso, la infinita, digamos, persistente controversia entre el blanco y el ámbar. ¿Qué opinión te merece eso? Hay una cuestión que es, de hecho más política que otra cosa, que es la que atribuye a una menor iluminación el incremento de la delincuencia. Eh, Te puedo decir que si uno va por Alemania, por ejemplo, así como en España tenemos las calles normalmente iluminadas hasta con 30 lux uniformes en las calles. Ahora se ha ido ajustando, pero estábamos entre 25 y 30 lux, que es bastante. En Alemania no superan entre 12 y 15 lux. En Berlín, en el centro de Berlín, como es todo uniforme, Ujú. no te das cuenta, pero están en torno a 12 y 15 luxes, no más. La importancia en la iluminación no es tanto la intensidad, sino la uniformidad. Yo siempre pongo el ejemplo de que con luna llena, sin otras fuentes de luz, con luna llena podemos caminar tranquilamente bueno, viendo los objetos que tenemos a nuestro alrededor. Y la luna llena está entre 1 y 3 luxes. Entonces, el ojo se adapta y de hecho hay estudios que confirman que los fotorreceptores del ojo detectan luz a partir de una centésima de lux. Es muy importante eso, es decir, a lo que voy es que lo más importante no es tanto la intensidad de la iluminación, casi ni siquiera el color, sino la uniformidad. Por otra parte, el PC ámbar nos da lo que se llama ¿cómo se llama esto? Ay, me saldrá el nombre. La reproducción de color. Teníamos las lámparas de vapor de sodio de alta presión, que también eran de color naranja, y daban un índice de reproducción de color que no pasaba del 25%. Con lo cual, todo lo que estaba alrededor se veía de color naranja. Aquello de todos los gatos son pardos. El CRI. Eh, el CRI, exacto, gracias. Pues el CRI del PC ámbar está entre el 50, hoy en día entre el 50 y el 60%. Ujú. Es, es muchísimo. De hecho, cuando lo instalamos los primeros en el año 13, en 2013, vinieron técnicos de nuestro gobierno regional, que es la Generalitat, aquí en Cataluña, y su primera valoración, puesto que los habíamos instalado al lado de un lago, aquí donde vivo, Ujú. eh, era observarnos, dice, caray, el césped se ve verde, no se ve naranja, esa reproducción cromática.
el resumen de toda esta historia para rebatir esa idea de que el color blanco es lo que da seguridad y etcétera. Al final es un argumentario antiguo, es un argumentario de cuando aparecieron los primeros LEDs, en el año 10, 12, 14 como mucho, por aquello que comentábamos de que eran mucho más baratos los LEDs, mucho más fríos. Entonces, al político le interesaba comprar mucho más barato porque entre medio había más a ganar también, ¿no? Hoy en día que se ha ido equiparando, ya casi no hay muy poca diferencia entre luminarias de calidad de una temperatura u otra, se puede escoger la conveniente a cada situación, ¿no? Si es un barrio comercial, unas calles comerciales, está bien estar entre 3.000 y 4.000, ¿no? Para eso, más o menos unificar un criterio con los aparadores de las tiendas. En barrios residenciales podemos bajar a 2.700, 2.200 o ambas, porque al final se trata de apaciguar. Ujú. De hecho, es apaciguar. Otro ejemplo que me ha venido a la cabeza es que hicieron la prueba a la salida de las discotecas. Aquí en España tenemos muchísimo turista y en verano, sobre todo, las salidas de las discotecas son un tumulto muchas veces. Gente además con algún grado etílico, etcétera, y hay peleas, tal. Entonces hicieron una prueba en una zona de discotecas, el ayuntamiento, a la salida de la discoteca, bajó la intensidad de los 30 lux a los 10 lux. Es decir, prácticamente no era penumbra, pero era muy diferente de lo que había en la discoteca. La gente empezó a hablar bajito, todo el mundo calmado, era como un reflejo de que la luz les alteraba, ¿no? La luz muy blanca y muy potente les alteraba y la luz ajustada y más atenuada les calmaba. Fue un experimento, pero muy interesante de Perdón, hacer. eso me recuerda a esto que hacen aquí en Chile, al menos en el sur, en los cultivos de salmones, que le meten unos focos de Para 7000 K que coman. para que el pobre pez piense que es de día y come y en un mes ya está de tamaño comercial. Sí, sí. Es un poco parecido a eso, pero Sí, es lo es que... que al final lo que se busca es para el engorde de animales, se busca centrar la luz en el mediodía. Entonces, lo que intentas es ir a buscar los de 5.000 a 6.500K que tienes con la luz de sol al mediodía. Y así el pobre animal se piensa que todo el día está en el punto álgido, ¿no? de la jornada. Bueno, en resumen, esto del, como dicen los astrónomos chilenos, no se trata de iluminar más, sino que mejor. Es algo que Exacto. se relaciona mucho con lo que se ha venido a llamar iluminación inteligente, ¿no? Ajá. Que es en definitiva lo que tú nos has compartido como experiencia, además. Ahora, tú citabas el LED blanco, que para hacerlo más económico solía ser de una iluminación bastante fuerte, digamos. Eh, no sé cuál es la realidad exacta en España, pero sí te puedo comentar que Sudamérica en general, dado la alternativa más económica de LED blancos, que pueden llegar a costar una cuarta parte de lo que vale un LED de esta alta tecnología. Evidentemente eso pone un poco obstáculos a que las ciudades, las comunas, puedan adoptar este tipo de luz inteligente, este tipo de luz que tiene una calidad mucho mayor a la que normalmente vemos los parques lumínicos en las ciudades, al menos en Chile. ¿Qué Ujú. podríamos hacer? Porque estamos hablando de precios bastante distantes, ¿no? Un LED hoy día chino puede costar $60 Ujú. versus uno europeo, sea español, sea italiano, ya estamos sobre los $250, por lo menos.
Y claro, eso claro. implica, ¿no es cierto?, salvo que sean empresas privadas que sí puedan costear proyectos así, se ve un poco difícil que puedan hacerlo los municipios en general. Ujú. Yo, lo primero que me vino a la cabeza pensando en Chile es que, por ejemplo, en Chile, como en Japón, tenéis una estricta regulación antiseísmos en la construcción, que es vital, Ujú. es un tema vital. Es decir, no vamos a engañarnos. A la que el suelo tiembla, cualquier estructura que no esté preparada se nos puede venir abajo. Y eso cuesta literalmente vidas. Mm. Recientemente hubo un seísmo importante en Turquía y tienen una normativa también de construcción, pero tienen un grado altísimo de corrupción, con lo cual se habían dado por buenos edificios nuevos que en este último terremoto se vinieron abajo como un castillo de naipes. Y es que no se habían aplicado las normativas. A lo que voy, fabricar barato y comprar barato trae consecuencias. En el caso de las luminarias, la norma europea, la norma CE y sus garantías, es decir, todo el proceso de seguimiento, de certificación de las luminarias, incluye una serie de parámetros que si vamos abaratando el producto, le iremos quitando, ¿no? Por ejemplo, su resistencia a sobretensiones, ¿no? Lo que antiguamente en los cuadros se colocaban varistores, Ujú. otros sistemas, ahora ya los mismos drivers tienen una resistencia hasta 10, 15 kilovoltios. Eh, es importante porque aguantan no un solo rayo o que haya caído más lejos o más cerca, sino una concatenación. Es decir, antiguamente un varistor recibía una, dos, tres descargas y ya saltaba, se cambiaba el varistor como era como un fusible y fuera, pero era en el cuadro. En las luminarias eso no lo podemos hacer, o no interesa hacerlo, porque al final hay que ir, igual tienes una instalación con 200 luminarias que te representan 15 kilómetros de instalación. Eh, por tanto, es importante que la seguridad y los ajustes se correspondan con la normativa. Y la certificación europea, en principio, nos da esta tranquilidad. Eh, la idea es que incluyamos todos los elementos de protección y todos los elementos de trabajo que sean los más seguros. Otro, por ejemplo, sería el flicker, ¿no? ¿Cómo se llama? La oscilación de la luz, ¿no? Eh, la luz entra en frecuencia, o el LED entra en frecuencia con las ondas, los hercios que tenemos, 50-60, y entra a hacer como hacían los antiguos fluorescentes, ¿no? Que vibraba la luz, que tenía unos destellos, ¿no? Aquello que en caso de epilepsia acababas con un ataque. Pues en los drivers de calidad se, se controla este sistema porque hay lo que se llama, creo que era, joder, hoy no estoy, perdón, no estoy con las palabras técnicas, Ya, ya pero nos vamos a acordar. sí, eso es un hecho que los drivers de calidad evitan el flicker. De hecho, en muchos de ellos ya pone anti-flicker, ¿no? Estabilizan la corriente de rizado, se llama, porque hay un rizo que se acopla en la frecuencia, en los hercios de la luz que recibimos, y en el caso de estos drivers, eso está controlado, de manera que no puede acoplarse y por tanto no puede emitir en destello. Contra menos calidad tenga una luminaria, puede generar flicker, la durabilidad la veremos y su resistencia a sobretensiones u otros factores también lo veremos, ¿no? Como puede ser el IP, es decir, la estanqueidad a polvo y a humedad, que es Ujú. importante, y otros tantos detalles que vienen en las fichas técnicas, no me voy a extender más. Pero yo me refiero a esto. Comprar y barato, construir barato trae consecuencias y el ejemplo en Chile lo tengo en la normativa de construcción arquitectónica, ¿no? Los armónicos, a eso te refería, lo que aquí llamamos los armónicos, es decir, esos Eh, cambios de sí, tensión. bueno, sí, pero no. Es Mm. decir,
Eh, el driver, por su trabajo, también genera una onda. Y esa onda, si se acopla a la onda de la corriente de alimentación, Ujú. es lo que hace oscilar. Pero no es lo mismo que los armónicos. Los armónicos, ¿ves? Los drivers buenos están blindados, no emiten armónicos. Los drivers más baratos pueden emitir armónicos y, por ejemplo, interferir en ondas de radio, en otro tipo de ondas hertzianas, la que sea, ¿no? Puede ser de televisión, de radio, de señal wifi o cualquier otra. Es importante, el conjunto de controles en la electrónica es tanto o más importante que el conjunto en la luminotecnia. Yo me centro más en la parte de luminotecnia, pero sufro las consecuencias de la mala calidad en la electrónica. Santi, en España, ¿quién certifica la calidad o el cumplimiento de toda la reglamentación, ¿no es cierto? Es el Instituto de Astrofísica de Canarias exclusivamente, ¿verdad? Bueno, a ver, de entrada, la luminaria de cumplir con el reglamento electrotécnico de baja tensión, las ITC que se llaman aquí, la UNE son las normativas europeas correspondientes, y entonces llegamos, después de certificar la parte electrónica y de envolvente, ¿no? De lo que es la estanqueidad, la resistencia al golpeo, como es el IK, etcétera. Ujú. Sí, hay unas certificaciones del Instituto de Astrofísica de Canarias. Si quieres, te puedo compartir una pantalla que tengo aquí, que es de una certificación inicial del 2013, la primera luminaria que teníamos registrada con el Instituto Astrofísico. Lo digo porque es interesante. Mira, te lo voy a poner aquí en un lateral, a ver si lo consigo. Perfecto. Vale, perfecto. Pues mira, aquí es un resumen que teníamos, esto te lo pasaré, Ujú. porque era un poquito la explicación que dábamos hace 14 años, pero que es válida, sigue siendo válida, ¿vale? Aquí tenemos los espectros diferentes de un blanco cálido y un blanco frío, ¿ves? Los picos del 440 y los de 590. Está al revés, perdona. Vale, ahora aquí. Esto sería el espectro de emisión electromagnética del LED y del vapor de sodio de alta presión. Aquello que te decía de la reproducción cromática del IRC, en el caso del vapor de sodio de alta presión, los picos de 590 están repartidos, pero se aprecia un pico no menor, porque creo que era entre un 3 y un 5, de azules. En el caso del LED, aquí este pequeño pico es un 0,4% de luz azul. ¿Vale? Esto era la primera registro de los espectros que teníamos en el año 2011 para preparar este documento. Otro dato es que, como en aquellos años, en el año 11 no sabíamos qué estábamos emitiendo con un LED en cuanto a luz, si la utilizábamos para iluminación pública, decidimos pasar en un laboratorio por el patrón de riesgos fotobiológicos. Y aquí nos quedó el resumen del Instituto de Investigación de la Luz, que está relacionado con el Instituto de Ciencias Fotónicas de San Cugat, que es donde está el acelerador como el de Zurich, que ahora no me saldrá el nombre. Pero bueno, al final, que es una gente que en cuanto a radiaciones te medirá lo que sea, ¿no? Si tienes un patrón de infrarrojos, te sabrá decir en dónde está, etcétera. Y aquí nos salió exento de cualquier emisión que pudiera ser perniciosa para el ser humano. Y en cuanto, este es el de la Generalitat, y en cuanto al certificado de registro, este es el certificado de la Generalitat, pero lo que quería ver era el de Astrofísico de Canarias, es este. El Instituto de Astrofísica de Canarias hizo su valoración, hizo sus mediciones y emite este certificado que es el que tú comentabas. Eh, en cada modelo hace sus mediciones y en cada modelo, quiero decir, en cada potencia o en cada fotometría, para que no exista variación o averiguar si la variación sigue siendo conforme. Porque, por ejemplo, no puede emitir hacia el hemisferio superior. El flujo del hemisferio superior tiene que ser cero. Vale, etcétera. Al final, mira, ya que tienes ejemplos de las instalaciones que ya hacíamos en el año 13,
esta de abajo es aquella que te explicaba del Sí. césped que se ve verde. Ujú. Y vale, Tati, esta era la idea. sí, mira, a propósito, nuestro amigo común Pedro Sangüesa, a quien tú también conoces, estuvo en un Sí. proyecto en Plaza de Pisco Elqui, una localidad que está al interior del Valle de Elqui, donde es una zona astronómica de muchos observatorios. Sí, Y en sí, esa plaza, estos faroles que tú mostrabas, no se hizo un recambio de la luminaria, sí. de la farola, sino que se la revistió con una capa tipo celofán, Ah, ámbar. sí, conozco, conozco el invento. Hay una empresa aquí en España que es Salvi. La Charlie, empresa está Salvi en Chile, sí. es muy antigua, tiene más de 100 años. De hecho, las farolas fernandinas o las farolas, sobre todo las fernandinas que equipan Barcelona, eran de Salvi. Perdón. Pues Salvi en su momento, como nosotros estábamos con el tema del LED PC ámbar, él hizo la prueba y de hecho comercializó luminarias con filtro, que era de un policarbonato estabilizado, anti-ultravioleta, etcétera. En principio, solvente. No sabemos a largo recorrido el desgaste que pueda tener o no. Nosotros preferimos optar, y en general el mercado ha optado por utilizar directamente el LED ya en emisión ámbar, porque para certificar esa luminaria no la puedes certificar a partir de la fuente de luz, sino que tienes que certificar la luminaria entera con sus Completa, pantallas. perfecto. Pero es una opción que, bueno, no sé qué recorrido tiene. Si Pedro lo ha probado, es una experiencia que tendrá. Ya le preguntaremos, lo hemos invitado Sí, próximamente. yo creo que de entrada a unos años vista, desde luego, funcionaba, porque Salvi instaló unas cuantas luminarias también. Bueno, mi amigo Santi, un gusto haberte saludado. Muchísimas gracias por tu tiempo Por favor. y tus explicaciones. Gran maestro en eso. Y ya Sobre estás, todo, he disfrutado mucho. oye, y ya estás próximo a vestirte de pascuero. Así que un abrazo y Igualmente, seguimos conversando. Encantado de haber estado hoy contigo. igualmente, y bueno, y feliz Nochebuena. Muchas gracias. Ajá. Nos ha pillado el día, se nos ha ido llegando. Aquí es de noche noche. Sí, aquí ya Muy bien. estamos entrando a los 35, 36 grados, así que... Ah, wow. Chao Creo que Santi, sí. aquí estamos a 8, aún Ah, está bien. ya. Bueno, Venga, un chao. abrazo. Hasta la Adiós. próxima. Chao, chao. Todo. Ya, cortamos. Y así contigo ¿Mm? la despedida. Ah, La despedida, eso. ya. Pero no está grabando, ¿sí? No, no, no. Bien, este ha sido la segunda parte del capítulo que hemos dedicado a hablar sobre contaminación lumínica, sobre la normativa vigente, eh, sobre la visión de los astrónomos. Estuvimos con el profesor Hunda Sanzana también conversando sobre este tema. Hoy día nos acompaña y además una excelente persona como lo es Santi Capela. Nosotros nos vemos en un próximo capítulo para hablar de otros temas tan interesantes como el que le hemos presentado hoy. Adiós.